¿Cómo les va? Empezamos con los números de hoy, nuestra columna. 12.141 casos de contagios y 235 muertes. Hemos pasado el número de 46.000. Ya los muertos por COVID-19 en la Argentina son 46.066. Esto es muy preocupante siempre y todavía la vacuna no está llegando. Es decir, está llegando pero todavía no nos hemos podido vacunar, cosa que anhelamos profundamente muchísimos, millones de personas en la República Argentina. Hoy ha ocurrido algo muy importante para mayores de 60 años, en lo que estamos claramente incluidos. La ANMAT ha dicho sí a la vacuna para la Sputnik para mayores de 60 años, después de tanta lucha que hubo, después de esa infecta costumbre de hacer daño a los argentinos desde los medios de comunicación. ¿Se acuerdan las preguntas? No las preguntas, aseveraban que la vacuna no iba a ser para personas mayores de 60 años. Bueno, ahora ahí tenemos la respuesta. La ANMAT aprueba la aplicación de la vacuna de la Sputnik. Vamos, ámbito, tiene nombre. La vacuna Sputnik V para mayores de 60 años. Se terminó la discusión. ¿Qué van a hacer ahora con sus miserables títulos de todos los días? Mire, además la Argentina hoy puede golpearse el pecho porque le muestra al mundo los test argentinos que se pueden hacer para conocer de qué manera generamos anticuerpos, cuántos anticuerpos tenemos, para conocer nuestro estado. Este título recorre también el mundo, como tantas cosas que se han hecho bien en la Argentina en este año que se va a cumplir en marzo, cuando recordemos el primer aniversario de la terrible presencia del COVID-19 entre nosotros. El test argentino para la detección rápida de anticuerpos será usado en salas barriales, pero también seguramente será utilizado en el mundo. Y mientras tanto hay que discutir los luchadores a favor de la vacuna, de la Sputnik, de lo que se está haciendo en ese sentido. En cada lugar que se presentan tienen que debatir como si fuera una guerra, como si hubiera que convencer persona por persona todavía en la Argentina de que la Sputnik es tan buena o mejor que todas las otras vacunas. Parece mentira. Mire esto. ¿Cómo explica usted que solo en Rusia, en Argentina, en Bielorrusia y en Serbia estén efectivamente utilizando esa vacuna y que Europa, Estados Unidos, México, Canadá prefieran otra vacuna? Nada más. Doctora. Usted no conoce nada de geopolítica, usted nació ayer al mundo. Usted es médica, algo estudié, pero conteste usted, doctora, que sabe. Dejémonos de hablar pavadas, porque el Instituto Gamaleya es el segundo en el mundo en fabricación de vacunas. Pero ¿sabés qué nos sirve? Decirle a la gente que le están poniendo algo que es de sobra. Bueno, algo más que decimos allí, fue mencionado México, quien discutía con Gabriela Piovano, que es una notable luchadora. Mire este título de México para salir rápidamente de cualquier discusión. Ahí lo tiene. México comenzará a inyectar la Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus. El tema, por supuesto, para ellos es todavía más largo, pero queríamos dar respuesta a todo lo que se dice, y lo hemos hecho día por día, porque es malicioso, es doloroso, es sembrar la duda y la confusión entre los argentinos. ¿Hay necesidad de esto? Sí la hay, porque el tema pasa por luchar contra un gobierno y contra un modelo que ese gobierno parece interpretar, que es el de la inclusión, el sentido progresista que se le quiere dar a su gobierno. Es contra eso que van. Por eso mienten y después quedan en ridículo, pero uno se olvida, lamentablemente, de cada una de las veces que han dicho tonterías inadmisibles desde los medios de comunicación o quienes, como voceros de esos medios de comunicación, procuran interpretar en los canales siempre lo negativo contra el gobierno, contra la Argentina. Esto es contra los propios argentinos. Mire, este título que va a haber ahora en el Templo del Mal, en el miserable lugar regido por un personaje atroz que se llama Héctor Mañeto. ¿Hay vacunas para todos? Se preguntan, porque ahora entonces hay que ir por ese lado, a ver si las vacunas no van a alcanzar. Y a esto que se preguntan allí, en ese lugar, le vamos a responder de dos maneras. Primero con este destacado, como lo decimos nosotros, a la información que usted recibe directamente. Lea esto con nosotros. Empiezan a llegar a la Argentina otros 5 millones de vacunas Sputnik V
pero como 5 millones, usted dirá, pero somos 46 millones. Bueno, le vamos a dar una respuesta todavía mejor, en la voz del ministro de Salud del país, Ginés González García. Seguimos accediendo a la vacuna según los contratos que hemos firmado. Habitualmente hay mucha inquietud, a veces con mala intención, con respecto a qué tenemos asegurado, pero nosotros tenemos aseguradas, como ustedes saben, más de 51 millones de dosis, con un programa de vacunación que tiene todo el país, cómo es el flujo, con un programa nacional para cuando esto tenga la escala que va a tener en pocos días. ¿Hay algún margen para pensar que Ginés está diciendo algo que no es real? ¿Podría un ministro plantarse frente a todas las cámaras y decir vamos a tener 51 millones de vacunas y que después no las haya? ¿Se sometería por gusto a semejante ridículo? No. Entonces, ¿cuál es la verdad? La de la pregunta, ¿hay vacunas para todos, siempre sembrando algo que tenga que ver con la maldad? ¿O la respuesta que le damos a través de la palabra del ministro de Salud? Es muy triste todo lo que pasa y mientras tanto, mire cómo está el mundo. Y de esto tenemos que tomar nota también nosotros, porque todavía no estamos vacunados. En consecuencia, cuanto decimos es a cuenta de lo bueno que le va a pasar a la Argentina. Portugal está endureciendo su confinamiento ante el incesante aumento de fallecidos por COVID-19. Mire lo que está sucediendo en el Reino Unido. En el Reino Unido creo que murieron unas 40.000 personas por la caída de las bombas de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ya murieron más de 90.000. Es decir, esto que va usted a leer es un número que significa algo peor que una bomba caída sobre Londres, o sobre Birmingham, o sobre Liverpool, cada día de la guerra. Esta es la bomba que cayó hoy sobre el Reino Unido. El Reino Unido notifica el récord de 1.610 muertos por COVID. Lo que vamos a ver de nuevo de Macri, ya lo vio, pero es tan solo para dar paso a las respuestas que merece Macri, Rodríguez Larreta, todo lo que llamamos oposición. Esto es lo que dijo Macri, el hombre que tanto daño le hizo a la educación y a la salud en la Argentina. Con una carta dijo, abran las escuelas, y decía que se ha comprobado que los niños y los adolescentes no son vectores principales. Abran las escuelas. Le voy a mostrar un par de placas ahora de la doctora Julia Estrada, de la gente del CEPA, para que usted sepa qué es lo que ha hecho Macri antes, hasta diciembre del 2019, como de una manera increíble, tan increíble como Trump en Estados Unidos, él fue presidente de los argentinos. Mire lo que hay que recordar sobre lo que a la educación le hizo de daño Mauricio Macri y su gente. El ajuste en la educación, la variación real en sus años de gobierno fue del 28% menos, 100.000 millones de pesos menos puso a disposición de la educación en el 2019. Esto es lo que hizo. ¿Quiere ver algo más? Las computadoras, para que usted sepa, recuerde qué es lo que Macri no aportó a la educación de la República Argentina. Las columnas altas son cuando se entregaban en 2011 o en 2013 o en 2014 más de 1 millón de notebooks que después disminuían en función de las que se habían entregado, pero que de pronto fueron desapareciendo. Mire lo que entregó en el 2018, 49.000. ¿Y sabe cuántas entregó notebook en el 2019? Ninguna. 0 computadora. Esto es lo que hicieron con la educación, como bien lo señala la doctora Julia Estrada. La política educativa del macrismo es una contradicción que ahora embanderen en relación a la idea del retorno a las clases y a la educación, cuando cayó el 30% del presupuesto en términos reales en educación entre 2015 y 2019. Tema de las notebooks, cuando el macrismo directamente en 2019 repartió 0. El kirchnerismo supo repartir 500.000 por año, pero también repartió hasta 1.600.000, por ejemplo, en el año 2013. Esto es lo que han hecho con la educación. ¿De dónde saca cara Macri para decir abran las escuelas como si él fuera una adalid? El hombre que dijo caer en la educación pública, el que rechazó 30% de los dineros que tenían que ir para la educación para ponerlos al servicio de otras cosas, seguramente de las pautas de los más poderosos, que le sacaron todo el dinero que se les antojó durante ese tiempo para que él hiciera lo que ellos querían.
lo de Telecom, Nextel, lo que siempre le decimos, que es una realidad que no se puede ignorar, con la que hay que insistir, porque una de las cosas extraordinarias que suceden en la Argentina es que los grandes culpables de lo que nos pasa están inadvertidos por nosotros o por la generalidad, porque nos distraen con otras cosas, nos distraen con Bullrich, nos distraen con Pichetto, con Carrió, en la competencia de tonterías que suelen decir. Y mientras tanto creemos que esa es la oposición. No, la oposición es el día a día de los medios de comunicación, que no paran de dañar la vida de los argentinos. Mire cómo se ocultan cosas, mire lo que no entregaron de vacunas y de notebook por parte del gobierno anterior. Todo eso quedó como algo muerto. Mire la palabra vencido que aparece en varios lugares. Esto es lo que se descubrió cuando se fueron de ese Rubinstein que de vez en cuando aparece hablando, un personaje también increíble. Esto que se había comprado por el país con su dinero, como suele decirse, esto no fue utilizado por incapacidad, por impericia, por desdén, porque no les importaba nada, porque esto tenía que ir a la gente, y para ellos la gente no es la gente como ellos. En consecuencia, jamás tuvieron interés en hacer lo que correspondía, ya fuera con las vacunas o ya fuera con las notebooks. Esto es la demostración de la desidia, de la incapacidad, mucho más todavía que lo que podríamos llamar impericia de quienes estuvieron al frente del país. Y ahora vienen a decir, abran las escuelas, metamos para adelante, hay que llevar a los chicos de cualquier manera, como intentaron el año pasado y lograron que solamente fuera el 0,5%, porque los propios padres tenían temor fundado y los propios docentes les decían en estas condiciones, no se puede todavía, no se puede. Y por marketing ellos querían llevar adelante lo que nunca les importó, porque esto que estamos mostrando no es algo que hemos amontonado nosotros en el canal para fotografiarlo. Esta es la visión clara, concreta, comprobada de lo que no fueron capaces de hacer. Sí son capaces de decir cualquier cosa. Le hablaba hace un ratito de los que están dominando el emporio del disparate en la Argentina. Pero no es el enemigo, ellos lo que tienen detrás es el blindaje suficiente como para que cuando usted escuche lo que vamos a presentarle ahora de Pichetto, esté disimulado por una enorme cantidad de comunicadores en el país que se trata de una estupidez muy pero muy grande y de una ofensa tremenda que sí, así livianamente, a nombre de las élites dominantes a las cuales él sirve, es capaz de decir Pichetto. Pues especialmente la ley de los 1000 días, que es la ley de los 1000 días es una amarrura, un financiamiento, a un apoyo total a las madres. El mensaje es, tenés pibes en la Argentina, total te los banca el Estado, tenés muchos. En lugar de decir, no, mira, yo te voy a dar la UH si tenés 2. Y vamos a tratar de cuidar esos 2, no 10. ¿Hay madres que van a quedar embarazadas para cobrar la pensión de los 1000 días? Yo no creo nada, yo creo en las cosas concretas. No puedo analizar la voluntad de una madre pobre, humilde, en el barrio, si se va a quedar embarazada o no, para cobrar el subsidio, que ya cobra la UH, ya cobra los 1000 días, y no sé qué más, y los planes, y no sé qué más. Mentiroso. A veces me gustaría decir alguna palabrota, pero usted no lo merece. Pero qué bárbaros que son. Ya no es impertinencia, ya no es insensibilidad, ya no es provocación. Es todavía algo peor, es sondear en lo más profundo de la miserabilidad de los hombres, de los seres humanos, en general, lo que dice Pichetto. Porque es mentira, porque la mayoría de quienes reciben la AUH son 2, no son 8, 10, 12 hijos. No hay mujeres que traigan al mundo chicos para cobrar una pensión que tampoco les alcanza de repente para los propios chicos, y mucho menos para todo el núcleo familiar. Pero, como sea, no es verdad. Escucha a Roxana Mazzola, que es una persona a la que siempre recurrimos cuando se trata del conocimiento cabal de estos temas. Hace 11 años que la asignación universal por hijo está en vigencia, y desde el día 1 se sabía que políticas de ese tipo no incentivan el incremento de las tasas de natalidad de los sectores más vulnerables, sino que por el contrario, lo que es una ayuda indispensable y muy importante para sostener los hogares más vulnerables. El promedio de la cantidad de hijos por hogar de la asignación universal por hijo no superó a los
2 hijos en promedios por hogar, y en los últimos años lo que uno puede ver es que se mantienen esos niveles o por debajo. Pero dicho así livianamente en un canal de televisión, el canal La Nación, que va a hacer todo el daño que se pueda, por cierto, para eso está y para eso se acrecienta y para eso recibe capitales. Alguno dice Macri, otro dice Galperín. Es indudable que los Aguirre a alguien le metieron la mano en el bolsillo muy pero muy bien, diciéndole, mira, tenés el canal, tenemos que crecer, aquí vas a tener una tribuna muy importante. Los Aguirre saben hacer este tipo de negocios. Lo sacaron a los Mitre del diario La Nación con una empresa que se llama Barton, nunca se supo qué es Barton, que está en las Islas Británicas, en las Islas Vírgenes, $40 millones en aquel momento, y no dejaron de Mitre ni los bustos, pobres los Mitre, siempre hablamos de ellos cuando hablamos del diario La Nación, y son ellos los que siguen haciendo grandes negocios, y ahora consiguieron muchísimo dinero, o unos dicen ya, le di los apellidos que pueden estar allí, y le meten para adelante con todo el daño que son capaces de provocar con todas las mentiras. Todos los días se caen mentiras a pedazos, no importa, para ellos cuando sale el sol es la oportunidad de una nueva falacia. Así nos tienen permanentemente, así hacen sufrir a los argentinos porque además algo les pasa con los pobres, algo tienen contra el conurbano. ¿Qué creen que es el conurbano? En mi vida de relator anduve por cada uno de los lugares del conurbano detrás del fútbol y lo he visto de todas las maneras. Hay tanto, pero tanto lugar decente y tanta gente decente que lucha y trabaja. Son tan grandes como dice Mayra Mendoza, las colas que se hacen en las paradas de los micros a las 4 y a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Hay tanta, pero tanta dignidad en esas personas, pero cuando puede, le dan duro, los desprecian, porque además a ellos, además de parecerles divertido, les da la sensación de que con eso ganan razón, diciendo que los pobres son esto y lo otro, y los atacan de todas las maneras, como la mayoría de la gente de los sectores medios está en el Gran Buenos Aires, pues a ellos les pegan con la dureza que se ha visto en estos días. Son muy, pero muy crueles. Vamos a ver a Echeverre. ¿Qué le pasa con los pobres a Echeverre? Echeverre, un enorme sinvergüenza nacional, perdónenme, pero algo hay que soltar de vez en cuando frente a personajes de esta naturaleza. Mire lo que dice de la gente pobre. Y también no puede haber tanta gente sin trabajar en la Argentina, esto hay que decirlo. El que necesita puede tener una ayuda durante 6 meses, pero después hay que levantarse temprano e ir a trabajar. Trabajo hay de sobra. Ya te repito, vivo en Entre Ríos, se necesita gente, pero ¿qué dicen? Pero si con los planes que me dan yo necesito trabajar y me quedo en mi casa, no hago nada. A ver, convénzanme, ¿por qué me voy a tener que levantar temprano, tener un empleador, tener un patrón, cumplir un horario, si yo por no hacer nada me dan plata? Tal cual. Y me quedo en mi casa y me rasco. Bueno, entonces ese es el modelo del país que está proponiendo el kirchnerismo. Rascan de la oreja, habría que llevarlo a cualquier parada del Gran Buenos Aires, a ver lo que pasa en los horarios en los que la gente sale a luchar por un salario que no le alcanza, pero lo mismo va y mete para adelante, y con eso considera que le puede dar de comer a sus hijos y que puede colaborar con la educación, en el viejo sueño de que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros o van a vivir mejor que nosotros. Mire Echeverre, planero, se queja del Estado pero cobró el ATP. Para eso no es sonso el Estado, para servirlo a él. Esto es lo que le pasa a la Argentina y contra esto damos nuestra batalla cultural.